Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y lo estamos haciendo con el comentario bíblico de William McDonald. Estamos en el capítulo 10, vamos a leer del versículo 40 al 42. Y ahí terminamos este capítulo. Versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Recuerden que aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, digamos que solamente le dio un vaso de agua fría, no le dio un jugo en leche, no, pero le dio un vaso de agua fría, era lo que tenía. Yo pienso también que aquí es proporcional a lo que cada uno tiene, ¿cierto? Pues si tú tienes abundancia, dale abundancia, y de lo poco que tienes, da de eso poco que tienes. Dios ve con muy buenos ojos eso. Pero entonces aquí da un ejemplo. Si solo le das un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo de quien, del Señor, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quien le dé el vaso de agua fría a un discípulo del Señor, a cualquiera que sea llamado hijo de Dios y esté sirviendo a otros, ese que dio ese vaso de agua no perderá su recompensa. No todos iban a rehusar el mensaje de los discípulos, obviamente, como en ese tiempo tampoco no todos rehusan, no todos se niegan a escucharnos, muchos lo hacen, muchos no, pero no todos iban a rechazar, ni van a rechazar el Evangelio. Algunos los reconocerían como representantes del Mesías y los recibirían con mucha gentileza. Los discípulos tendrían poca posibilidad de compensar tanta gentileza. ¿Cómo les pagamos a todos? Si fuimos a varias ciudades, ¿cómo les pagamos a todos que hayan sido tan gentiles? Los discípulos tendrían poca posibilidad de compensar la gentileza, pero no tenían por qué preocuparse. Lo que fuera hecho por ellos sería considerado como hecho al Señor mismo y sería consiguientemente recompensado. Todo lo que alguien haga para ti, que eres un hijo de Dios, todo lo que una persona haga para ti, el buen trato que te dé, la amabilidad que tenga contigo, si te da un vaso de agua, si te da un jugo, es como si lo hiciera para el Señor mismo. Recibir a un discípulo de Cristo sería equivalente a recibir al mismo Cristo, y recibirle a Él era lo mismo que recibir al Padre que lo envió, por cuanto el enviado representa a aquel que lo envía. Recibir a un embajador que representa al gobierno que lo comisiona es disfrutar de relaciones diplomáticas con su país. Esto es muy importante. Esto es de verdad, a mí me parece muy importante, porque a veces somos más amables, más gentiles con las personas que no conocen al Señor, y no está mal, está muy bien que tú y yo demos testimonio y ser muy gentiles con las personas que no conocen al Señor, pero cuanto más esa gentileza con las personas que conocen al Señor. Versículo 41: todo aquel que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. En este tiempo, pues no es, nosotros creemos lo que la Biblia dice, que las profecías cesarán. Creemos que en este tiempo la forma de profetizar es predicar la palabra. Cualquier persona que predique la palabra del Señor es un profeta. Porque está representando a nuestro Señor a través de su palabra, ¿cierto? Predicando su palabra. A.T. Pierson comenta: los judíos consideraban la recompensa de un profeta como la mayor posible, porque mientras que los reyes gobernaban en nombre del Señor y los sacerdotes ministraban en nombre del Señor, el profeta venía de parte del Señor para instruir tanto al sacerdote como al rey. Cristo dice que si uno hace otra cosa más que recibir a un profeta como tal, recibirá la misma recompensa que la dada al profeta si le ayuda. Piensa en ello cuando te sientas inclinado a criticar a un orador. Si le ayudas a hablar de parte de Dios y le alientas, recibirás parte de su recompensa. Pero si le dificultas llevar a cabo su oficio, perderás tu recompensa.
Es una gran cosa ayudar a alguien que trata de hacer lo bueno. No deberías considerar su vestido, su actitud, su manera de actuar o su voz, sino que deberías mirar más allá de esas cosas y decir, este es un mensaje de parte de Dios para mí. Este es un hombre, un profeta de Dios para mi alma. Si lo es, recíbele. Magnifica su palabra y obra y consigue parte de su recompensa. Por eso es muy delicado que tú y yo critiquemos a alguien cuando le escuchamos predicar la palabra del Señor. Ay, pero como habla de mal, que no dicen éxito, sino que dicen éxito. O, sí, eso está perfecto, eso está perfecto. Ay, es que porque no dice perfecto. Y a veces hacemos muchas exigencias por cómo se expresa una persona. Y yo creo que sí debemos buscar siempre esa mejora, claro que sí, pero pues no podemos rechazar a una persona porque no se exprese de la mejor forma o no se vista con la mejor ropa. Si está predicando la palabra del Señor, lo que tú y yo debemos hacer es con toda humildad decir, lo que este hombre o esta mujer está predicando es para mí. Dios está hablando algo, quiere el Señor enseñarme algo a través de esto, porque Dios puede usar una piedra. Usó una burra para hablar al profeta. No nos va a hablar a través de una persona sencilla en su forma de hablar y sencilla en su forma de vestir. Claro que sí. El Señor puede usar cualquier persona, incluso de esas personas que a veces menospreciamos. El Señor las usa grandemente para avergonzarnos. Entonces, ten mucho cuidado por etiquetar a alguien por su forma de hablar, por su forma de vestir, del lugar de donde venga. Ten mucho cuidado porque Dios puede usar cualquier persona para predicar su palabra y glorificarse grandemente. Aquel que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. Recuerden que todos aquí, los que hayamos recibido al Señor, somos justos. Todos. Todos los que hayamos recibido al Señor, los que estemos aquí y en todo el mundo, que hayamos recibido al Señor, somos santos. No hay uno más santo que otro. No. Todos somos santos porque hemos sido apartados del mundo, del pecado para el Señor. Y hemos sido y somos justos porque hemos sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Éramos culpables, pero cuando el Señor Jesús muere en la cruz y tú y yo aceptamos ese sacrificio, ya la culpa es quitada, porque el Señor nos justificó. Esos méritos de Cristo ahora están a nuestro favor. Como si se nos impusieran, pero pues no es como que el Señor venga a imponerlo, sino que se nos ponen porque nosotros voluntariamente aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces somos justificados, ahora somos justos, libres de toda culpa que nos impida ir al cielo con el Señor. Los que juzgan a los demás por su atractivo físico o riquezas materiales no llegan a darse cuenta de que la verdadera valía moral está a menudo revestida de una gran humildad. Ay, qué hermoso eso es real. Miren, ¿saben qué recuerdo acá? Mi primer líder, cuando conocí al Señor, pues cuando empecé a ir a la iglesia, él se llama Gabriel y él tiene un problema de labio leporino. Entonces, claro, por ejemplo, la R no la pronuncia muy bien. Y hay palabras, y de hecho ahora habla mucho mejor que cuando lo conocimos. Cuando lo conocimos se le dificultaba mucho, pues era un hombre muy introvertido, entonces demasiado tímido, casi no conversaba con la gente, entonces debido a eso pues no tenía mucha fluidez para hablar. Pero cuando lo conocimos, la gracia de Dios está sobre ese hombre. Y no importaba, miren, habían personas que tenían una mejor oratoria, cuando hablaban una mejor voz, puede ser al oído humano mucho mejor, más agradable, pero la predicación de ese hombre era sencillamente impactante, la forma en la que servía al Señor, en que adoraba al Señor y en la iglesia, a la iglesia a la que asistíamos, él era el que células más grandes tenía. Miren, era impresionante porque Gabriel predicaba la palabra y empezaba a llegar y a llegar y a llegar la gente. Y yo recuerdo que las células, yo no sé qué número de personas eran permitidas, pero vamos a poner un ejemplo, eran 15 personas
o 20 personas permitidas máximo en una célula. Gabriel llegaba a tener 100, ciento y punta de personas en una sola célula. Tenían que diezmarle la célula y dársela a otros líderes que casi no tenían gente. Eran líderes más preparados, que se expresaban mejor, que de pronto físicamente eran muy atractivos. Y nada de eso valía. Pero a este hombre Dios lo llenó de su gracia y es fascinante hablar con él de la Biblia, cómo enseña la palabra del Señor, es fascinante. Entonces, mira a Dios cómo recompensa esa humildad. Y cuando tú y yo nos sentimos insuficientes, Señor, yo soy insuficiente para predicar tu palabra. Yo lo reconozco, yo soy insuficiente. Es la gracia de nuestro Señor que nos permite estar acá. Lo mismo piensa tú, no que eso no te paralice para predicar la palabra. Ustedes creen que cuando yo iba a abrir este grupo, decía, ay, no, es que yo soy muy tesa, ay, sí, vamos a abrir este grupo, porque no, yo decía, ay, Señor, yo que les voy a predicar, yo que les voy a enseñar, Señor, pero es la gracia del Señor que todos los días nos va capacitando, nos habilita para hacer su obra, es solo su gracia, no son nuestras habilidades, esto no es obra humana, esto es una obra de Dios. Predicar la palabra del Señor es una obra de Dios. Yo te invito de verdad a que te desafíes y prediques la palabra del Señor para que veas su respaldo, para que veas su mano contigo al predicar su palabra. La manera en que alguien trata al discípulo más de a pie es la manera en la que trata al Señor mismo. Versículo 42. No quedará inadvertida ninguna bondad hecha a un seguidor de Jesús. No quedará inadvertida. Quiere decir, el Señor no va a pasar por alto nada que tú y yo hagamos por un seguidor de Cristo. Hasta un vaso de agua fresca será ricamente recompensada si se da a un discípulo por el hecho de ser seguidor del Señor. Así, el Señor concluye su encargo especialmente invistiéndoles con una regia dignidad. Es cierto que sufrirían oposición, rechazo, arrestos, juicios, prisiones y quizás incluso la muerte. Pero jamás debían olvidar que eran representantes del Rey y que su glorioso privilegio era hablar y actuar en su nombre. Ese es nuestro privilegio. El privilegio no es que seamos sentados en las mejores sillas, en los mejores lugares, invitados a las mejores comidas, a los mejores eventos. Ese no es el verdadero privilegio. Así seamos azotados, enjuiciados, arrestados, rechazados, escupidos, incluso nos lleven a la misma muerte. El verdadero privilegio es que podamos tú y yo en esta tierra, en este mundo, predicar la palabra de nuestro Señor. Vamos al capítulo 11 y vamos a leer del 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, quien había bautizado a nuestro Señor en el Jordán, cuando escuchó, ya estaba en la cárcel Juan, en este momento del Señor Jesús, del ministerio del Señor Jesús, Juan ya estaba en la cárcel. Y cuando escuchó Juan los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Señor, ¿usted es el Mesías, el que se nos había prometido o esperamos a otro? Ay, de verdad, yo no podemos juzgar la pregunta de Juan, pero es impresionante porque es que Juan, o sea, vamos a ver qué dice William de esto, porque Juan bautizó al Señor Jesús y cuando lo bautizó, él vio cómo se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor Jesús y Juan escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no sé por qué Juan hizo esta pregunta. Yo no sé. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Acuérdense de las credenciales, ¿cierto? De eso hemos hablado muchas veces. Habían unas credenciales que iban a determinar que ese era el Mesías. Entonces, esas son las credenciales. El Señor no dice, claro, yo soy el Hijo de Dios. No. Él le dice a los discípulos, vayan y cuéntenle a Juan lo que han oído y lo que han visto. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados.
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ay, no, a mí me da de todo. A mí me da de todo esto. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Entonces los discípulos de Juan se fueron y el Señor empezó a decirle a la gente que estaba ahí con él: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Allá están los de vestiduras delicadas. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo, y más que un profeta.